Y el tema es venciendo la mundanalidad. Y primero quiero leer solo 3 versículos de Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Leímos 1 de Juan 2, 15 al 17. Oremos. Señor, pedimos tu bendición sobre esta enseñanza. Te rogamos que la uses para ayudarnos a entender la naturaleza de la mundanalidad, su solución y las formas prácticas en que podemos atravesarla con la espada y matarla dentro de nosotros, para que los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no ganen ventaja, sino que Cristo ocupe el lugar más importante. Por favor, bendice esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. La mundanalidad puede infiltrarse en la iglesia y tomar a sus miembros y aún sus ministros cautivos. Pensemos en Demas, por ejemplo. Pablo dice, Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Anteriormente, Pablo había mencionado a Demas como alguien honorable, junto con Lucas y otros, como mis colaboradores, indicando probablemente que Demas era ministro del Evangelio. Qué trágico y triste leer que este hombre había abandonado al apóstol. ¿Puede imaginar abandonar el Evangelio después de haber servido en el ministerio junto a Pablo? Y ese es el poder del mundo, si permitimos su influencia en nuestros corazones. Entonces, con el fin de equiparnos para vencer al mundo, quiero revisar 3 cosas con ustedes en esta enseñanza. Primero, la naturaleza de la mundanalidad. Segundo, la solución a la mundanalidad. Y tercero, la batalla en contra de la mundanalidad. ¿Cómo la matas? La batalla en contra de la mundanalidad. Veamos primero su naturaleza. La mundanalidad puede ser muy, muy engañosa, porque el pecado casi nunca se aparece a nosotros como la bestia horrenda que realmente es. Más se presenta ante nosotros inofensivo y seductor, hasta que, por supuesto, nos enreda. Ahora, la mundanalidad no siempre es un rechazo abierto a Dios, o una vida sumamente inmoral, o el conformarse a la cultura popular, ya sea en la forma de vestir, la música o el entretenimiento, o la búsqueda de riquezas. La mundanalidad es de hecho más profunda que cualquier otra cosa externa y visible, y puede incluso disfrazarse de religión o de autonegación estricta. Entonces, ¿qué es mundanalidad? Bueno, Pablo arroja luz sobre esta pregunta cuando dice no se conformen a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12. Así que mundanalidad significa volverse como el mundo. Y eso comienza con la mente, el corazón, el hombre interior, no solo la conducta externa. Y ya que lo opuesto a conformarse a este mundo es reconocer y aprobar la voluntad de Dios, buena y perfecta, dice Pablo, mundanalidad significa seguir a este mundo en su total hostilidad hacia Dios y su voluntad. Este mundo es el ámbito de una humanidad caída, y la mundanalidad es cualquier actividad humana hecha sin Dios o en su contra. Es todo lo antitético a Dios.
La mundanalidad se rebela en contra del Señor y Cristo, negándose a reflejar la gloria de Dios para lo cual fuimos creados. Lo diré de esta manera. La mundanalidad en esencia es todo el amor humano gobernado por el amor a sí mismo, en lugar de por el amor a Dios. Es ser gobernados por el amor a sí mismo y no por el amor a Dios. De hecho, la Biblia incluso define mundanalidad en términos de amor. Recuerden lo que leímos, 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo no tiene el amor del Padre. Así que la mundanalidad es el amor centrado en sí mismo por la gente y las cosas del mundo. Y Juan contrasta el amor al mundo con el amor al Padre. En lugar de recibir las bendiciones de Dios con gratitud y adoración, a Él, la mundanalidad abusa de la bendición por la exaltación a sí mismo. La mundanalidad dice, yo debo crecer y Cristo menguar. Pero la piedad dice, Cristo debe crecer y yo menguar. Así que la mundanalidad se manifiesta por una alta preocupación por lo físico y temporal, que por lo espiritual y eterno. Y puede discernirse por la prioridad de satisfacer nuestra lujuria, por placer, posesiones, prestigio, en lugar de hacer la voluntad de Dios y buscar su reino. Y Juan dice en el verso 16, que el amor al mundo son los deseos de la carne, de los ojos y el orgullo de la vida. Pero el mundo, sigue diciendo, pasa, y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, ¿de qué le sirve ganar todo el mundo? Bueno, Charles Spurgeon dijo que termina con nada, más que un ataúd y polvo en su boca, yendo camino al infierno. Pero por otro lado, la gloria eterna espera por el Hijo de Dios, quien aprendió a matar la mundanalidad y amar a Dios sobre todo. Esto es mundanalidad, un amor triste, blasfemo y vacío por este mundo presente, con toda su maldad y pecado. En segundo lugar, y brevemente, ¿cuál es la solución para esta mundanalidad anti Dios? Bueno, la buena noticia del Evangelio es que Jesucristo es el remedio para todo, incluyendo nuestra mundanalidad. Y Juan declara 3 capítulos más tarde, 1 de Juan 5, 4 y 5, lo dice así. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Como verán, lo que Juan está diciendo es que la fe en Jesús nos hace triunfar sobre la mundanalidad. La fe obtiene la victoria sobre los poderes de este mundo porque la fe nos une a Cristo, permitiéndonos atraer sobre nosotros los recursos de salvación de la gracia de Dios, los recursos del Salvador. Por ejemplo, si usted desea que su lámpara funcione, ¿qué hace? Bueno, tiene que conectarla a una fuente de poder. Del mismo modo, la fe nos conecta al único que tiene el poder de vencer al mundo. Por eso Cristo murió para cortar la cuerda entre los pecadores y el mundo. Gálatas 1, verso 4, dice que Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Así que Jesús no solo vino a librarnos de la condenación eterna, por muy grande que eso sea, sino que vino también a librarnos de este presente mundo malo. Soportó golpes, vergüenza, dolor y rechazo para arrancar a su pueblo elegido de este presente mundo malo y llevarlo al reino de Dios. Es por eso que Pablo concluye,
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, participar en la muerte de Cristo necesariamente significa participar en su resurrección. Es imposible estar unidos a Cristo en su muerte sin estar unidos a su vida. Romanos 6:4 dice que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros debemos andar en vida nueva. Aquellos en Adán andan conforme a este mundo, nos dice Pablo, según el príncipe de la potestad del aire. Pero cuando viene Dios con su gracia salvadora y nos une a Cristo, somos vivificados, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para caminar en ellas. Entonces, solo Cristo es el remedio. Ahora bien, mi tercer pensamiento y el más largo es sobre la pregunta de cómo se lucha contra la mundanalidad. ¿Cómo se lucha? Mientras que el dominio del pecado y el mundo ha sido quebrantado a través de la unión con Cristo, su muerte y resurrección, los restos de la mundanalidad aún se aferran al creyente nacido de nuevo. El pecado y la mundanalidad ya no reinan, pero permanecen en el alma. Por lo tanto, es crucial que luchemos en contra de la mundanalidad. Hermanos, si no estamos convencidos de esto, progresaremos muy poco en nuestra santificación. Las advertencias en el Nuevo Testamento contra la mundanalidad, y hay muchas, nos recuerdan repetidamente que debemos vigilar constantemente y luchar contra el mundo mientras estemos en él. Entonces, esta lucha involucra primero que todo mortificación. La mortificación, por supuesto, en Cristo. Aunque nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, aún debemos esforzarnos para subyugar las obras y deseos carnales. Así que se nos ordena a mortificar, Colosenses 3, hacer morir lo terrenal en nosotros. Necesitamos extraer por la fe de la virtud de la muerte de Cristo para hacer morir aquello que es mundano dentro de nosotros. Y esto es lo que llamamos la doctrina de la mortificación, y se refiere a la constante mortificación de cualquier forma de pecado y mundanalidad. John Owen advirtió que debemos practicar la mortificación todos los días y en cada deber. Todos los días y en cada deber. Como ven, o le damos un golpe mortal a la mundanalidad interior, o la mundanalidad interior nos destruirá. Es por eso que Juan nombra 3 formas en las que somos atraídos a los caminos del mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, en la fuerza de Cristo, debemos luchar contra estas 3 formas de mundanalidad. Veamos entonces primero cómo batallamos contra los deseos de la carne. Primero, debemos luchar contra los deseos de la carne por fe. Porque la fe se niega a amar a un mundo que se deleita en los deseos de la carne. Eso significa resistir las tentaciones. Resistir las tentaciones de cosas que sabemos que son malas para nosotros, como las drogas, el tabaquismo, comer en exceso o beber en exceso. La Biblia siempre nos advierte contra tales excesos. No debemos ser sometidos a la esclavitud de cualquier cosa física, nos dice Pablo, 1 Corintios 6, pero debemos ejercer dominio propio. ¿Y por qué? Preeminentemente porque nuestro cuerpo, si somos creyentes, es el templo del Espíritu Santo. Ahora, esta prohibición contra la lujuria, por supuesto, prohíbe también la inmoralidad sexual en todas sus formas. Cualquier coqueteo o intimidad física fuera del matrimonio. Y Dios no lo quiera, pero el uso de pornografía, que puede dañar a las personas de manera irreparable. Entonces Dios ha colocado sabiamente la intimidad sexual dentro de la santidad del matrimonio.
Y debemos honrar eso, en todas las formas que acabo de mencionar, pero también en muchas otras. Muchos hoy tratan de pasarlo por alto, pero debemos ser modestos en la forma de vestir, por ejemplo, para que no se fomente la lujuria. La ropa que llama la atención sobre nuestros cuerpos despierta la lujuria que ofende a Dios. Y Él culpa a los que provocan la lujuria, así como también culpa a los que los codician. Así que negarse a amar al mundo significa alejarnos de todo lo que es de naturaleza mundana y pecaminosa, músicas, fiestas mundanas y formas de entretenimiento